En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Andrea, muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Disonancia Podcast, que es parte a su vez del proyecto Anillo Disonancia que tú lideras. Para dar un poco de contexto para las y los que nos están escuchando hoy, el objetivo de este proyecto a grandes rasgos, acá lo desgloso un poco yo, pero después me encantaría que tú pudieras profundizar, es dar cuenta de los matices y las complejidades que surgen justamente en la intersección entre educación superior, institucionalidad, academia y género, ¿no? Para dar paso a un diálogo respecto a la irrupción de las demandas feministas en las instituciones de educación superior. Entonces, dicho eso, Andrea, lo primero que me gustaría preguntarte es si nos puedes, ante todo, explicar un poco de qué se trata este proyecto y también por qué es tan importante que se pongan estos temas sobre la mesa. Bueno, muy buen resumen hiciste del proyecto. Sí, exactamente eso es lo que pretende a grandes rasgos este proyecto, que dicho sea de paso, creo que también es parte del contexto y para entenderlo mejor, el nombre con el cual postulamos este proyecto a esta convocatoria Anillos de áreas temáticas género era otro, era Impacto y abordaje de la queja feminista en el marco de la institucionalización de género en las universidades chilenas. Que luego lo cambiamos a un nombre, entre comillas, de fantasía, que quizás estaba más alineado con algunas palabras claves que queríamos que sonaran, y porque además, esto modo de anécdota, la palabra queja la habíamos tomado del libro de Sara Ahmed, Complaint, que fue una de las lecturas que guiaron un poco la postulación de este proyecto, y cuando nosotros lo postulamos estaba solamente el libro en inglés, Complaint. Y nos gustaba mucho la palabra queja. Creemos que nos gustaba, creíamos que era como bien política, decía hartas cosas, etcétera. Pero después en el camino se tradujo ese libro y lo tradujeron como denuncia. Entonces ya como que no encajaba tan bien Claro. la palabra queja con la autora, ¿no? Bueno, entonces cuando con un grupo de investigadoras, colegas, también amigas, nos interesó esta convocatoria en particular de los proyectos Anillo. Veníamos ya hace un tiempo conversando sobre ciertas preocupaciones que veíamos a raíz del proceso de institucionalización de género en las universidades, que empezó a ocurrir a una velocidad mucho más rápida, ¿cierto? Desde el 2018 y aún más con la creación de la Ley 21.369, que por supuesto todas estas son buenas noticias, o sea, el gesto político, digamos, de las universidades, incluso antes de la nueva ley, de comprometerse con robustecer y a veces crear incluso la institucionalidad de género en las universidades era una súper buena noticia, ¿sí? Pero bueno, como en todos los procesos hay cosas que empezaron a funcionar no tan bien, empezaron a haber matices y gran parte de este grupo de investigadoras llevamos mucho tiempo del lado del activismo en el feminismo, ¿sí? Nos conocimos, de hecho, algunas en un colectivo de hace hartos años, la Coordinadora de Feministas Jóvenes, como el año 2005 por ahí, con Tamara, Antonieta y Sandra participábamos juntas ahí. Entonces llevamos harto tiempo habitando este movimiento, pensándolo desde distintas posiciones. Ahora todas somos académicas, en ese tiempo no. Entonces yo creo que eso nos había permitido mirar, observar esto desde distintos puntos de vista y con un ojo crítico también. Entonces, a raíz de esas vivencias, de esas preocupaciones y también de muchas lecturas, es que quisimos postular esta convocatoria en que nos proponíamos mirar este proceso de institucionalización, pero poniendo énfasis en los nudos críticos, en los nudos críticos que había en este proceso, y para eso pensamos en 4 nudos que
tienen que ver el primero con los problemas que existen en nombrar la violencia y las experiencias de agravio y también dar cuenta de la matriz heterosexual que hay detrás de lo que se reconoce como violencia y lo que no. Por otra parte, la exposición pública de los agravios, en otras palabras, las funas y el punitivismo. También la jerarquización de las violencias y la disputa por el contenido de la consigna de educación no sexista, que esa fue una consigna, ha sido, diría yo, una consigna que ha salido en distintas movilizaciones estudiantiles, Sí. pero da la impresión que fuese cambiando de contenido. Entonces nos interesa analizar justamente eso, cuáles son esos cambios de contenido, en qué momentos, a qué contextos responde esos cambios. Y por último nos interesa analizar también las dificultades para que esta queja feminista, ¿sí? O la irrupción feminista en las universidades, cuáles son las dificultades para que integre transversalmente a la comunidad universitaria y no se quede relegada como a la cajita del género, ¿sí? Sino que sea una transformación transversal. Claro. Andrea, bueno, me gusta, yo no sabía de hecho que habían partido con esta propuesta de ponerle el nombre queja o de que estuviera integrado la palabra o el concepto queja, que me parece muy importante porque por lo demás, al igual que la rabia en ese sentido, tiene una connotación negativa y una connotación asociada a lo estereotípico femenino, ¿no? Entonces ahí se genera toda una cosa como este cruce entre algo negativo, pero asociado a lo femenino, entonces más carga para lo femenino. Y está súper bueno porque me parece que finalmente, que es como la otra vuelta, la queja es fundamental para generar cambios y para generar cambios profundos. Si no hubiese queja, si no hubiese ese sentido de incomodidad, esa necesidad de movilizar, de activar, ¿no? Nos quedamos como un poco estáticas y estáticos. Entonces, es súper bueno que se haya como gestado también desde ahí un poco. Y dicho eso, aprovecho entonces de decirte, claro, tú mencionaste que efectivamente estas son cosas que empezamos a cuestionar estos últimos años. Quiero saber entonces que lo estabas diciendo y de hecho ustedes lo definieron como estos nudos críticos. ¿Cuáles son los desafíos que surgen de estos cuestionamientos? Así también como las experiencias de aquellos espacios institucionales que sí están buscando comprometerse con un cambio. Espacios que, como bien dijiste tú y dijimos en un principio, como históricamente han sido regidos por estas dinámicas súper jerárquicas, súper desiguales. Bueno, el libro, de hecho, Intrusas, que creo que también fue un gran referente para ustedes, que es de la editorial UNAM. Ese libro justamente plantea que la universidad es un territorio ajeno para las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que surgen de estos cuestionamientos? Bueno, antes me quedé con algo, perdón, Sí, me quedé dale, pegada con dale. algo de la pregunta anterior y es que Sí, nunca dije el nombre actual del proyecto, que lo quiero decir claro, completo, claro. que es Disonancias, Comunidad, Universidad e Irrupción Feminista. Ese es el nombre que adoptamos ahora y con el que estamos, digamos, haciendo todas las actividades. Bien. Y bueno, ahora sí, respecto a tu pregunta, muchas cosas que decir sobre los desafíos, sobre todo ahora que ya llevamos un tiempo, llevamos un año casi de trabajo de campo en el proyecto, ¿sí? En la investigación. Entonces, creo que ahí surgen cosas nuevas también que no teníamos presupuestadas en la propuesta de investigación. Bueno, es la idea, ¿no? Que uno vaya como pensando y descubriendo cosas nuevas a lo largo de la investigación. Y creo que lo que más se ha repetido en los relatos, por ejemplo, de las personas encargadas de las oficinas de género en las universidades, es la falta de recursos. Y con recursos me refiero a el dinero y al tiempo también, ¿sí? Claro, Porque claro. no olvidemos que esta ley, la 21.369, que de alguna manera mandata a las universidades, no solo a las universidades, sino que a todas las instituciones de educación superior, pero nuestro proyecto está mirando a las universidades, si bien mandata la creación de oficinas, unidades de género, la creación de protocolos, la creación de una política integral, no viene con presupuesto asociado, ¿sí? Entonces, muchas veces esos trabajos solamente son buenas voluntades, un trabajo arduo, difícil, que hartas veces está mal pagado y que se supone que es un trabajo al que hay que dedicarle no tanto tiempo. Y además es un trabajo también, si uno mira como la escala de valor social de las labores,
en las universidades claramente ese no es el trabajo que está mejor valorado, sino que siempre va a ser la investigación, ¿no? Andrea, Entonces, perdona, me quiero detener en esto un segundito porque me parece súper importante. ¿Será que acá hay algo que es, bueno, yo como periodista desde mi oficio lo veo así también, que todavía no logramos como, no quiero decir entender, porque, pero en el fondo como concebir que esto es algo que tiene que ser visto y abordado de manera integral y que es para el conjunto de la sociedad? Te lo digo y hago ujú, esta relación con el periodismo porque muchas veces pasa, que paradójico, pero que el periodismo de género trata temas de género y en una categoría, si estamos hablando de revistas o de un medio, en una categoría de género. Me parece que estos son temas que no deberían estar en categoría, en una sola categoría de género, sino que debiesen ser temas sociales, no sé, como de sociedad. ujú, ¿Cierto? Entonces, ¿será que pasa un sí. poco eso también en el manejo de cómo se están instaurando estas políticas de género o estos departamentos de género en las universidades, que lo están viendo como algo aislado y puntual, cuando en verdad debiese ser algo como transversal a todo el manejo y toda la organización universitaria? Sí, o sea, totalmente. De hecho, otro de los desafíos que está relacionado es justamente ese, que esto está significando una sobrecarga de trabajo para todas quienes en algún momento nos hemos asumido, posicionado Claro. públicamente como feministas o no sé, a favor de la perspectiva de género, en fin, o al favor de la institucionalización de género en las universidades. Estamos súper sobrecargadas finalmente con todo esto, Claro. significa harto trabajo porque claro, se asume que nosotras tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? No es un trabajo que al parecer lo quieran y lo puede hacer cualquiera y eso está bien, pero tampoco es que se valore como debe ser este tipo de trabajo. Entonces, todo eso redunda y eso es parte del nuevo crítico número 4 que tiene que ver con cómo esto se integra en la comunidad universitaria, redunda finalmente en mucha sobrecarga de trabajo y además que a veces es también un trabajo súper, no sé cómo describirlo, se me ocurre la palabra pesado, pero pesado Mm. también en términos emocionales. Llevar, por ejemplo, un proceso, una denuncia de acoso es algo súper desgastante en términos emocionales porque es una situación muy terrible, muy peliaguda, con muchas aristas. Entonces hay mucha sobrecarga. Claro. Y también hay una posición un poco como el jamón del sándwich, Mm. finalmente, de estas oficinas, porque por una parte está el estamento, digamos, institucional, que probablemente la mayoría de las veces va a decir, oye, pero no se arranquen con los tarros, se están pasando de una raya, no queremos como que el feminismo venga a teñir toda nuestra universidad, estoy caricaturizando, pero algo más o menos así. Y por otra parte, a veces también están el estudiantado siempre queriendo más, ¿no? O sea, tratando un poco de amarilla a toda la institucionalidad de las universidades, en particular la de género. Entonces, es una posición súper ingrata el estar llevando estos procesos institucionales de Mm. género. Andrea, tú, bueno, eres doctora en ciencias, mención en Ujú. matemáticas, que justamente son áreas en las que se ha visto mucho, se ha evidenciado mucho estas desigualdades de las que estamos hablando, ¿cierto? ¿Por qué te interesó profundizar en los estudios de género? Eso yo creo que responde a cosas más de más biográficas, ¿no? Como te mencionaba, hace hartos años que vengo siendo parte del movimiento feminista. Ujú. En un primer momento en este colectivo, la Coordinadora de Feministas Jóvenes, que luego pasó a llamarse Circo Feminista, y ligada también a hartas acciones como particulares, performance, etcétera. Y entonces eso como interés y inquietud habita en mí hace ya hartos años, incluso como yo diría al mismo tiempo que empecé a estudiar licenciatura en matemáticas. Y al principio, claro, era algo que no tenía mucho que ver con mi carrera ni con lo que yo hacía profesionalmente. Fue pasando el tiempo, ya empecé a trabajar en una universidad, pero siempre fue un tema que me interesaba, ¿no? Algo que me pulsaba muy íntimamente. Y ya en el año 2018 tuve la posibilidad de integrar un equipo de investigación, otro anillo, de hecho, Ujú. el anillo en matemáticas y género, donde era un equipo interdisciplinario de gente del área de las ciencias sociales, sociología y un grupo de 3 matemáticas que habíamos formado el colectivo de mujeres matemáticas en Chile.
Y ahí es donde pude experimentar y darme cuenta que incluso en términos de investigación, este también era un tema que me pulsaba y que me apasionaba. Ya no era solamente del lado de la acción, sino que del lado del conocimiento también. Y bueno, a eso es fundamentalmente a lo que me dedico hoy. Todos los proyectos de investigación que tengo tienen que ver con género, ciencia, universidad, conocimiento. Eso es lo que me llama la atención hoy. Y este proyecto en particular, justo sucedió que cuando salieron estas convocatorias, yo estaba en ese momento a cargo de la Oficina de Género de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, que es donde pertenezco. Era algo que se estaba recién echando a andar, aún tenemos la primera decana de la facultad, entonces ella me pidió que me hiciera cargo de esto, yo acepté y yo creo que claro, eso también me hizo pensar este problema casi que desde siendo protagonista, ¿no? Desde Claro. ya, chuta, es una gran tarea, ¿cómo lo hacemos? No es fácil y hay que pensarlo con cabeza de investigadora y por lo tanto con tiempo, no es tan fácil, ¿no? Entonces, todas esas cosas confluyeron. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. Andrea, mira, dicho eso te quiero preguntar justamente porque hablando de que esas son tus áreas un poco, hay un estudio que, bueno, lo mencionamos antes, que hicieron académicos de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Católica, creo que en el 2010 por ahí, en el que le preguntaron a niñas y niños escolares cómo percibían ellos sus habilidades, ¿no? Y se develó que básicamente la mayoría, tanto niñas como niños, asociaba las asignaturas científicas y matemáticas al género masculino y las disciplinas más humanistas, es decir, literatura, escritura e historia, al género femenino, ¿cierto? Esto fue en el 2010 por ahí, entonces igual han pasado 14 años, pero quiero saber desde tu perspectiva si esto ha cambiado y también si con antecedentes como estos, que igual dan cuenta de algo más como desde la autoconcepción, o sea, es decir, ya cuando uno se autoconcibe es porque está como sumamente interiorizado eso. Entonces, ¿cómo se hace para aumentar la participación femenina en estas carreras, en las carreras STEM, si es que ya desde esa temprana edad se están concibiendo así? ¿O nos estamos autoconcibiendo así? Sí, yo pensaría que sí las cosas han cambiado, pero tampoco tanto, porque claro, o sea, los niños, niñas, infancias, indudablemente tienen algo que ver con la adultez, ¿no? O sea, Claro. digo, las creencias que tienen niños, niñas, niñeces vienen también del mundo adulto, ¿sí? Claro. Entonces, en la medida en que nosotras, las instituciones, no se transformen, está difícil que la infancia, por arte de, no sé, de magia, como que empiece a tener otras creencias, ¿no? O que no se vea invadida por los estereotipos que el mundo adulto finalmente les transfiere. Entonces creo que estos cambios son súper, súper lentos. Sí creo que ha habido algunas medidas de corte de acción afirmativa, cuotas, etcétera, que han ayudado a mejorar la participación, sobre todo en carreras como ingeniería. Hay más referentes en ciertas también, universidades. Por lo mismo. Claro, sí. Hay más referentes, pero claro, uno podría decir en términos al menos económicos que una de las metas es mejorar la representación de mujeres en las carreras de STEM. Claro. Pero no creo que baste con eso. O sea, yo no creo que la paridad, por ejemplo, si es que algún día la pudiésemos alcanzar, va a traer inmediatamente como que se acabaron las relaciones de poder, como que ya no existen. Claro. No creo que sea como inmediato. Entonces, todo bien con las cuotas y las medidas de acción afirmativa, pero no nos podemos quedar ahí solamente. Creo que también hay que trabajar cosas, no sé, pues como el clima, por ejemplo, en las universidades y sobre todo en esas carreras en que el clima tiende a ser mucho más hostil. Y también la producción de conocimiento, o sea, las cosas de orden más epistemológica, ¿no? O sea, cuáles son los efectos de que las comunidades que están produciendo conocimiento estén formadas por personas con características tan similares, muy poco diversas, y además que esas características son justo las características privilegiadas, ¿no? Claro, totalmente. Nos debería importar qué tipo de tecnología también está saliendo de ahí.
Súper bueno lo que dices porque creo que en el fondo es algo que, al igual que, como decíamos antes, se tiene que mirar desde una mirada mucho más como global, integral. Lo hablábamos en un minuto con Vania Figueroa, que es neurocientífica, y ella me decía en una entrevista una vez, en una conversación súper buena que tuvimos, que de nada sirve, no, no es que de nada, por supuesto que es un primer paso, pero digamos, una cosa es, sí, aumentar la participación femenina, pero también a qué las estamos invitando también cuando queremos que participen, como a un ambiente, como dices tú, súper hostil, súper competitivo. Y después yo ya me atrevería a decir que también es como... También eso significa que entonces tenemos que entrar a ver como nuestro sistema de cuidados, la crisis de cuidados, porque claro, una cosa es participación femenina, pero para que después, ¿qué? Para que puedan estudiar y después con todos los magísters o con todo eso vaya cayendo nuevamente la participación, porque mientras no cambiemos el cómo concebimos los cuidados, igual tampoco es que esta participación femenina vaya a poder desarrollarse en el tiempo, por así decirlo, ¿no? Especialmente en estas carreras donde se necesita mucho tiempo y se necesita mucho como posgrados y muchos estudios adicionales. Hay una cosa como de tiempo ahí que finalmente la mujer no puede porque es la que eventualmente va a estar a cargo de los cuidados. Sí, pues, totalmente. Viajar, por ejemplo, es súper necesario viajar para Claro, fortalecer las redes internacionales y si tienes, como está concebido hoy el cuidado culturalmente, si tienes a alguien a tu cargo es como imposible viajar, o sea, o claro, es un esfuerzo muy, muy grande. claro, exactamente. Tal cual. Andrea, para ir cerrando un poco, me interesa que igual lo hemos abordado a lo largo de la conversación, esta súper buena conversación, pero me interesa que ahora lo podamos como cerrar un poco, bajar. Bueno, decíamos antes cuando empezamos a conversar que estamos en una etapa del movimiento en el que también nos enfrentamos a las contradicciones que surgen en el proceso de integración de las demandas feministas, ¿no? Incluso para quienes adherimos a la causa, no, no lo estoy viendo como algo externo, sino que nuestras Mm. propias contradicciones. No sé, bueno, las dificultades que surgen al implementar las políticas de género y diversidad, por un lado, pero también las complejidades que surgen al denominar y categorizar las violencias, como decías tú al principio, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir un poco de esas contradicciones que aparecen y que son muy propias de un proceso de cambio o de un proceso de activar, de movilizar? O sea, bueno, lo primero que diría al respecto es que claro, afectivamente, o sea, personalmente, también por mi historia dentro del feminismo, historia afectiva, ha sido súper difícil como, porque claro, uno, no sé, cuestionar a las instituciones, etcétera, es algo que los movimientos sociales en general hacen, entonces eso ya no me parece difícil, ¿no? Mm, Pero mirar con ojo crítico al mismo movimiento del cual viene ha sido súper, súper, tremendamente difícil, pero creo que es necesario, o sea, y que justamente lo tenemos que hacer nosotras mismas, ¿no? claro. Dentro, digamos, no, no fuera, como tú decías. Entonces, este proyecto sin duda tiene algo de eso, como de mirar y analizar críticamente cuáles son las propias contradicciones o cuáles son esas contradicciones que dado este proceso de institucionalización, al parecer como que se iluminan más, ¿no? Echan más luz. Y en ese sentido, creo que la mirada que le estamos haciendo al punitivismo, o sea, en el fondo, como nos estamos posicionando desde una perspectiva antipunitivista, creo que eso está relacionado con las contradicciones, porque en el fondo el feminismo, el movimiento feminista era, o sea, o debe ser un movimiento liberador, ¿no? Transformador, Claro. no 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 una transformarse, cárcel por lo más. tanto, Claro. exacto, Mm, exacto, y no, por lo tanto, sus herramientas no deberían estar netamente del lado de la vigilancia, porque son como casi cosas opuestas. Entonces, por ejemplo, poner énfasis en la restauración, ¿no? La reparación, luego así como las cosas que postula el feminismo anticarcelario, ¿no? Visitar, quizás, mirar más la justicia restaurativa, en fin, todas esas cosas son las que estamos pensando ahora y que me parece que son parte también de los desafíos de esta investigación. claro. Y Andrea, y ahí para terminar, entonces, ¿cuál es el rol de la academia en esto? Te lo pregunto más que nada porque
también hay un tema de cómo se logra acercar esta información para que no quede solamente como en una esfera de iguales, por decirlo de alguna manera. Sí, estamos también muy comprometidas con ese objetivo y bueno, por eso también estamos haciendo distintas maneras de difundir el conocimiento o las ideas que estamos tratando, ¿no? O sea, porque ya una cosa es la escritura de artículos, que de eso no nos salvamos, es un proyecto de investigación, entonces ya. Pero también están, por ejemplo, el podcast, por ejemplo, los sketch notes, que los estamos ahora recién lanzando, están hermosos. Un sketch notes lo hicimos sobre el evento de lanzamiento que tuvimos del proyecto el año pasado. Entonces ahí tratamos de condensar en formato más o menos cómic, pero la palabra técnica es sketch notes, todas las ideas y lo que plantearon los y las expositoras. Y después van a seguir otro tipo más de sketch notes. También hacemos, no sé, cápsulas de video en el eje transferencia del proyecto. Vamos a trabajar con algunos colegios también en esto de la educación no sexista. Nos parece importante el trabajo con colegios. Entonces, sí, indudablemente estamos trabajando y nos parece muy importante también que las ideas y el conocimiento que generemos no se queden solamente en formato académico, ¿no? O en ese tipo de comunicación. Perfecto. Y tenemos redes sociales también, ¿verdad? Sí, tenemos redes sociales, tenemos Instagram, Anillo Disonancias, Facebook, LinkedIn. Perfecto, nos pueden seguir por ahí entonces. Muchas gracias, Andrea. Sí. Muchas gracias a ti, Emiliana. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.